situación se complica para la portavoz del Partido Popular, para la número 2 en el Parlamento, Paula Prado, después de que hayamos sabido esta tarde que la jueza Pilar de Lara, que como saben está instruyendo la operación Pokémon, está investigando también a su marido supuestamente por obtener beneficios prevaliéndose de su relación. Según la teoría de la jueza de Lara, en ese auto, como decíamos, que se ha hecho público hoy, el marido de Paula Prado habría utilizado la circunstancia política de su mujer para obtener determinados contratos. Enseguida vamos a hablar de este asunto, de la complicación que sufre la situación, como decíamos, de Paula Prado, pero hoy tampoco ha tenido un día fácil el candidato del Partido Socialista aquí en Galicia a las elecciones europeas. Lo veíamos aquí hace unos días en este plató a José Blanco. Hoy sufría un plante por parte de los compañeros de los medios de comunicación de Ourense. No fue la única mala noticia que recibió. José Blanco convoca a la prensa en la sede del Banco de España en Ourense para un encuentro con agentes económicos y sociales, 12 del mediodía. Ante la intención de los periodistas de hacerle preguntas, dijo que textualmente esto es un acto, no una rueda de prensa. Se dio la vuelta y entró a la sala donde estaba previsto el acto. Por las formas, los periodistas que allí estábamos decidimos no entrar a la sala. La reacción en ese momento fue preguntarnos entonces por qué se nos convoca e irnos. Esta tarde, en otro acto en Vigo, Blanco le restaba importancia al plante. Tiña un acto cos medios e axentes económicos e sociais e tive un acto. Simplemente non estaba previsto facer declaracións. De lo que quiere y no quiere hablar, una constante en José Blanco desde que el pasado 16 de marzo fuera incluido por el Comité Federal del PSOE en el número 10 de su lista al Parlamento Europeo. Carrera electoral que empezara de un modo accidentada para el exministro, con la Asociación de Víctimas de Angrois en la puerta. O sea, es una persona que ha mentido, ha sido cínica y además ha hecho una chapuza de gestión. Y que como premio le pongan en una lista como retiro dorado para ir a Europa. No quiso contestarles. Yo no quiero polemizar con las víctimas. Como invitado a nuestro plató del Vía V, tampoco le gustaban según qué preguntas. Sempre que veño aquí, vostede quería facer unha causa xeral contra o goberno de Zapatero, en lugar de falar do goberno do PP. Pero podemos falar do goberno do PP cando queira, pero podéis preguntarlle, poderá falalo. Y el pasado martes en el Fórum Europa se repite la historia. ¿De qué quiere hablar José Blanco? No vengo a analizar encuestas, tampoco vengo a hablar del Partido Socialista. No a hablar de los problemas que pueda tener Arias Cañete. No voy a perder ni un minuto en entrar en ningún tema que tenga carácter personal. Pero las preguntas de Galicia hay que hacerse a José Ramón, no a mí. A mí de Europa. ¿De Europa? Pues seamos gentiles. Preguntemos por Europa. Cantas estrelas ten a bandeira europea? 27, non? Bueno, ten 12, unhas poucas menos, pero... Bueno, sí, entre os membros de... Sí. Despois, cantos escanos ten o Parlamento Europeo? Pois non o sei. 766. Blanco dirigió varias campañas electorales del PSOE y ahora afronta otra como candidato. Bueno, pues vamos a comprobar enseguida que no fue la única mala noticia que recibió Pepe Blanco, ese plante de los compañeros de los medios de comunicación en Ourense. ¿Qué le pasa a José Blanco, Iván? Vino, cando estuve a última vez con él este martes, non? Que foi no desayuno en Santiago, que salía aí no vídeo, non? A ver, eu creo que ele está facendo un esforzo por centrar a campaña en temas europeos, ese almorzo tampouco quería falar de según que cousas. No, pero ele dicía, vin falar aquí, vin falar de Europa, non? Porque a pregunta que fixeron de Cañete era sobre o tema da empresa que se soubo, que Tito decía que ele quería falar de Europa e tal. Eu creo que se está facendo un esforzo nesa parte, en intentar falar na campaña electoral das europeas de Europa, non? É certo que é complicado, porque o ambiente político é o que é, porque evidentemente ten tamén unha trayectoria política determinada que suscita determinadas preguntas e determinados intereses, pero eu creo que o esforzo único que lle pasa é simplemente eso, non? Que el quere centrar a campaña en Europa e que nunha campaña de eleccións europeas se fale de Europa, non? E sobre a prensa, o plante a prensa de hoxe, non sei exactamente cales foron as circunstancias, porque evidentemente non estaba ali, non? Pero eu, por unha parte, creo que hai que respetar evidentemente as decisións que os compañeros dos medios de comunicación... A explicación foi que non era unha rolda de prensa, sino un acto. Entón que non estaban previstas as preguntas. Bueno, estas cousas tan rígidas que ás veces... Si é certo que todos sabemos que estamos aquí, e eu son dos que creo que un político ten que respostar sempre preguntas, non comparto que se fagan roldas de prensa sin preguntas, non comparto eso e creo que eso ten que mudar. Ahora, tamén é certo que tal como funciona actualmente o sistema e en todos os partidos políticos e con todos os medios de comunicación hai
declaracións programadas a determinadas horas, e me gustaría tamén que eses plantes se fixeran sempre, é dicir, que Rajoy cando pon un plasma ali diante para falar, que tamén os porque creo que este país gañaría. Teño que aclarar unha cousa, que despois Pepe Blanco sí que contestou a preguntas dos medios de comunicación, e especificamente as preguntas que lle fixo V Televisión por un asunto concreto que enseguida imos coñecer e que supoño que algunha preocupación tamén despertou no exministro. Pero, Fran, que le pasa a José Blanco? Yo tuve ocasión de verle el pasado martes en un meeting que dio en La Coruña, en la sede de la agrupación socialista coruñesa, donde asistieron 70 personas y donde les clavó el discurso del año 2010. O sea, yo comentando allí con algunos de los históricos militantes del Partido Socialista Coruñés, llegamos a la conclusión de que es que no se había bajado todavía del coche de ministro, ¿no? Que venía contando un mensaje triunfalista, sin ningún atisbo de responsabilidad de nada de lo que estaba ocurriendo y con ese ente que es la troika, que tiene la culpa de todos los males del mundo mundial, como si él no hubiera estado en el gobierno durante 2 años y medio y no hubiera formado parte del equipo de dirección del país durante los 8 años anteriores. Yo sinceramente creo que él está muy desubicado, porque ha pasado de ser probablemente la persona con mejor información de todo de lo que había en España, y también con una cohorte de asesores extraordinaria que le llevaban palmitas de un lado para otro y un control de la información y sus equipos de producción de la señal y todos esos mensajes enlatados que daban, y me imagino que ahora mismo pues tiene que reajustarse a la vida de peatón y de candidato de calle, y que eso no es nadie para quien, o sea, no es fácil para quien ha estado muchos años en el coche oficial. Bueno, pues dejadme, porque les decía que Pepe Blanco tuvo que dar explicaciones adicionales que efectivamente dio a este medio de comunicación, por lo menos como consecuencia de una noticia que publicaba en exclusiva la página web de La Voz de Galicia, lavoz.es, firmada por nuestro compañero Pablo González, que, como saben, es el que más sabe de lo que pasó en Angrois hace casi un año y unos meses todavía. Estamos hablando de esto, de esta circunstancia y de este informe que apunta a lo que pudo suceder en aquel accidente del día 24 de julio. El primer informe de un perito judicial sobre Angrois es demoledor. Deja en una situación muy delicada a la DIF, ya que critica su decisión de no extender el sistema más seguro hasta la estación de Santiago. De haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido. Mariñas Dávila, el ingeniero nombrado por el juez, es contundente. Con el proyecto original, el accidente no se hubiera producido. La curva de Angrois estaba, por tanto, desprotegida de contar con el mejor sistema, el ERTMS, en lugar del ASFA, como se contemplaba hasta julio del 2010, el control continuo hubiera frenado el tren, independientemente del despiste del maquinista. Además, el perito cuestiona la efectividad de la señal de advertencia justo antes del kilómetro 80, el de la fatídica curva. Insiste en que no implicaba una situación de mayor seguridad que la que habría si el tren operase bajo la supervisión del ERTMS. De hecho, cree que la transición entre el sistema más seguro, el ERTMS, y el menos seguro, el ASFA, debería producirse mucho más allá de la señal avanzada, con el objetivo de salvaguardar uno de los puntos más peligrosos del trayecto. Pues así de contundente es ese informe pericial, y buscábamos explicaciones adicionales de la persona, como decíamos, que ha sido la primera en contar el contenido de este informe, que es nuestro compañero Pablo González. Por primera vez el juez tiene un soporte técnico muy importante para avalar las imputaciones que hizo en su momento a cargos de la DIF y para sustentar posibles nuevas imputaciones en el futuro. Lo que viene a decir el informe del perito es que hay 2 circunstancias clave que intervienen en este asunto. Por un lado, el cambio del proyecto original que llevaba el RTMS hasta la estación de Santiago. Él cree que no se debería haber cambiado y pone ejemplos incluso de líneas donde el RTMS llega hasta la estación. Y el otro factor importante, que quizás es más importante que este, es la desconexión del sistema equivalente en el tren. Porque claro, si el tren no lleva el RTMS para leer las balizas de RTMS, da igual, o sea, tendríamos el accidente prácticamente igual, ¿no? Y esa decisión se toma en junio del 2012, es decir, con el gobierno actual. La anterior decisión fue con el gobierno del PSOE, con lo cual el tren se hubiera parado unos 3 kilómetros antes del accidente. No se hubiera producido el accidente. Él dice que los fallos humanos siempre ocurren y que de alguna manera el sistema ferroviario tiene que intentar que el factor humano no sea tan decisivo, ¿no?, en la seguridad. Una cosa interesante, que es una cosa curiosa, es la perspectiva de un ingeniero de telecomunicaciones que no es un ingeniero de caminos, ¿no? Él dice que todos los sistemas de señalización y todos los mapas donde se diseñan los sistemas de señalización se hacen sobre líneas rectas.
Son mapas topológicos, no topográficos, de tal manera que las curvas no existen en esos mapas. Entonces él cree que esa es una de las razones por las cuales no se afrontó la curva de Angrois de una manera, digamos, teniendo en cuenta los riesgos que podría haber en esa curva. Bueno, pues un poco la aclaración por parte de una persona que, como sabemos, lleva siguiendo desde el principio esta circunstancia, de ese informe contundente por parte de un técnico. ¿Y qué ha dicho José Blanco? Pues después de un acto que celebraba en Vigo, nos decía esto a V Televisión. Yo creo que este es un informe más y lo que hay que esperar son las conclusiones definitivas, ¿no? Lo que dice es que si el RTMS funcionara, probablemente, lo dice como hipótesis, el accidente se hubiera evitado. Eso no quiere decir que el otro sistema de seguridad, con la señalización correspondiente, no fuera un sistema de seguridad que respondiera a las normas y a las reglas. Pero todo el mundo sabe que aunque hubiera instalado en la línea RTMS, en toda la línea, por lo tanto también en ese trayecto, el tren no operaba con RTMS. Bueno, estas son las explicaciones de José Blanco y quiero hacer un apunte nada más, un inciso. Estos días, esta misma semana, se volvió a rechazar la conveniencia de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, una comisión que lleva reclamando el Bloque Nacionalista Galego prácticamente desde que tuvo lugar el accidente. Se volvió a rechazar, digo, en una coincidencia llamativa entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Rubén. Coincidencia que tamén se dá no ámbito do Parlamento Estatal a comisión que pediu Esquerda Unida. Claro, Pepe Blanco quere falar de Europa, me parece moi ben, pero el tamén ten que falar que ele un dos promotores máis activos desa directiva europea que segregou a DIF e Renfe en varias empresas, o cal dificultará moito máis a seguridade ferroviaria, non é algo que digamos nós, é algo dunha evidencia que todos os países que están asumindo esa directiva de liberalización de servicios están destrozando o servicio ferroviario e a seguridade, empezando sobre todo polo Reino Unido, que foi a primeira. Aquí, cal vai a ser o resultado desto? Pois falábamos antes, non? Posiblemente unha responsabilidade política quede nunha responsabilidade dun técnico, dunha persoa que avalou esa prioridade que era inaugurar un tramo de ferrocarril ou inaugurar un servicio, é dicir, que era máis urxente, porque se acercaban as eleccións ter inaugurado ese tren, ou era máis urxente cumprir unha serie de requisitos mínimos de seguridade que se reclamaban xa naquel momento por parte dos traballadores, sobre todo das liñas, non? Instalar o RTMS tería adiado a inauguración, non? Sí. Adiado? Sí. A instalación do RTMS? O proxecto original alongaban varios meses a... O RTMS? Bueno, pero era o trazado. Hai cambios de trazado. Hai sistemas sobre el logo. O RTMS aí falábase non había nada de inauguración. Do sistema de licitación dos sistemas, que iso é algo que nos levamos sistemáticamente denunciando. Moitos cálculos que se fan, empresas privadas que interactúan sobre eso, son moitas empresas con diferentes software que non se comunican entre sí. É unha realidade que está pasando no sector ferroviario deste país, non? Moitos deles, pois moitas veces se compra o sistema de seguridade, o software, o mantemento demasiado caro, moitas veces non temos unha garantía que o que se está pedindo na Comisión de Investigación de Fomento de que realmente hai un mantemento de eso, non? Falar de Europa, falar do sistema ferroviario, pois creo que lle vai costar esta campaña electoral o ministro Blanco, o exministro Blanco, ser capaz de argumentar se de verdade era prioritario toda esa segregación de Renfe que está poñendo en solfa o sistema ferroviario. Xavier. Sí. Bueno, vamos a ver, eu creo que na propia información que se daba o que queda claro pois son dúas cousas, non? Por un lado, eu creo que estes novos datos achegannos a constatación, digamos, pois de que despois de 2.000 euros de investimento pois nese sucedáneo de alta velocidade que temos, regateouse no máis importante que é a seguridade, non? Iso creo que é un feito o suficientemente grave como para que se deban derivar consecuencias políticas pois desta cuestión que agora está saindo á luz, non? Pero despois a min tamén me chama moito a atención o que ti te referías agora, Fernanda, sobre a cuestión da comisión de investigación que reiteradamente se ven pedindo no Parlamento Galego, onde por terceira vez o Partido Popular, ademais co voto tamén, coa aquiescencia de alguna forma do Partido Socialista, rexeitou novamente unha comisión de investigación sobre esta cuestión. Non acabamos de entender cal é o problema en que se investigue tamén no ámbito parlamentar este tema, se non hai nada que ocultar, o lóxico sería que se pudese tratar con absoluta normalidade. En todo caso, esa negativa o que sementa é a dúbida, non? Sobre que está pasando, por que hai tanto interés en poder chegar ao fondo da cuestión. Despois unha reflexión final, non? Eu lembro que naqueles días fixose unha apelación
xeralizada aquilo que se chamou o espírito de Angrois, non? Eu creo que se de verdade queremos facer xustiza con aquel espírito de Angrois, o que debemos é defender que se poda investigar hasta as últimas consecuencias o que ocurriu. Eu creo que iso é o que a xente precisa. Iván, por que non hai esa comisión de investigación? Porque aparte as cousas que se van sabendo nos últimos tempos, bueno, pues como que parece que cada día xustifican un pouco máis que a Cámara Legislativa na que está representada a vontade de todos os galegos, pues teña alguna capacidade para investigar o que aconteceu. Xa o dixen, eu no Parlamento de Galicia poderíase constituir, me parece inútil. Inútil no sentido de que estamos falando... O sea, un parlamentiño, non? No, para nada. O Parlamento de Galicia ten unha serie de competencias e a Comunidade Autónoma de Galicia ten unha serie de competencias que hai que respetar e que están recoñecidas. Agora ben, estamos falando dunha infraestructura estatal operada, neste caso, por unha empresa estatal que é Renfe, que todas as competencias residen no Estado, non? Por lo tanto, bueno, o Parlamento de Galicia pode constituirla, pero estaría investigando sobre algo que non ten competencia, ni siquiera dos deputados tampouco se constitúe. Ahora vou esa segunda parte, ni siquiera capacidade para poder, chamar a mellor a comparecer no propio Parlamento de Galicia a algúns responsables da DIF ou da DIF ou da RG. Por tanto, no Parlamento de Galicia eu non a comparto. No Parlamento do Estado, ben, eu creo que quero interpretar, non? E non estou aí, quero interpretar que a oposición, neste caso, ven dada mellor por unha certa resistencia a opoñerse a algo que eu tamén vexo, non? Que o intento de politización e agora acabo, que o intento de politización por parte de determinadas formacións políticas do tema. En todo caso, eu aí sí que creo e o espírito de Angrois, como decía Xavi, onde queda? Ahora vou aí tamén. Eu sí que creo que en todo caso no Parlamento se podería investigar e non pasaría nada e ao mellor se podería dilucidar algo máis ou se podería, non sei, sacar algún tipo de conclusión a maiores. Non estou tampouco radicalmente en contra de que no Congreso dos Diputados se pode investigar. Agora ben, o espírito de Angrois. O espírito de Angrois, eu creo que efectivamente aí sí que coincido con Xavier totalmente, non está, primeiro, en saber efectivamente o que pasou, judicialmente se está investigando. Segundo, está en tomar medidas ou adoptar as decisións unha vez que saibamos o que pasou para que non se volva a repetir tamén, non? E iso tamén terá que ser unha decisión política, e creo que ese é o espírito de verdade. E segundo, sobre o que hoxe coñecíamos e sobre o terceiro, sobre o informe do perito, non? Ben, primeiro a relación con Pepe Blanco e con ministro. Eu, sinceramente, creo que é algo que podemos compartir todos os que coñecemos minimamente como funciona a política. Eu non vexo a un ministro dicindo se ten que ter a liña de ferrocarril RTMS ou ten que ter ASFA ou ten que ter outro sistema de seguridade. De reducir o presuposto que se adica a unha determinada infraestructura. Xa supoño que Pepe Blanco, como a mí, non sabe o que é un RTMS, como se diseña. Efectivamente, se un político nun momento determinado hai unha decisión política que ten que ver... non temos estes cartos que custa o proxecto original. É posible facer este proxecto ou é posible levar o sistema de alta velocidade de Galicia ou a outra parte do Estado con algo menos de recursos ou con recursos que temos? Bueno, hai técnicos que evalúan se iso é posible ou non é posible, e se é posible se fai, e se non é posible non se fai. Por lo tanto, quer dicir, que o ministro decida que sistema de seguridade se pon ou que o ministro decida se a villa ten que pasar por aquí ou ten que pasar por ali, sinceramente creo que, bueno, facer un xogo político que non ten sentido. E sobre o informe en concreto, sí que remato, non? Bueno, a partir de aí haberá que ver dúas cousas. Primeiro, porque é evidente que se o sistema estivese instalado e o tren levase o sistema tamén encendido, digamos, non teria pasado o accidente, pero legalmente tiña que estar ese sistema instalado, sí ou non? Porque iso é fundamental para saber se hai responsabilidades penais ou non de quen autorizou a instalación do sistema ASFA e non do RTMS na liña. Porque estamos falando de xusticia e estamos falando de leis. Por tanto, a responsabilidade penal se derivará se se incumpliu algunha norma. Pero a ti como galego non se produce algo de incomodidade o feito? Ti apelas á legalidade, digamos, non? Eu coñezo xente que ia nese tren, sí. Sí, pero non se produce unha certa incomodidade na discriminación que se produciu no caso de Galicia por non introducir un sistema que si estaba noutros tramos do tren. Eu creo que hai que distinguir dúas cousas, porque o día que Galicia teña... Quer dizer, o día que haxa un AVE, un tren de alta velocidade de Madrid a Galicia, o RTMS vai ter que estar instalado sí ou sí porque o AVE opera con ese sistema. Perdona, a inauguración protagonizada polo exministro de Fomento, acompañado do presidente da Xunta, vendéusenos a todos os galegos que o que se estaba inaugurando era unha... O que se vendeu na nota de prensa que ainda está por aí e que creo que ainda está colgado no Ministerio de Fomento e que se inauguraba un tramo de línea de alta velocidade. A vía de tren que hai entre a Coruña e Ourense é unha vía de alta velocidade, evidentemente. Claro, e ahora de velocidade alta, non de alta velocidade. Hai un tren de alta velocidade entre a Coruña e Ourense, hai un tren... Pero por que se vendeu eso nas eleccións? Hai unha contradición no discurso, claro. Eu creo que se... Non digo que non, eu creo que o que se vendeu é que estaba ese tramo de liña de alta velocidade feito, evidente que o AVE a Galicia, tal como foi concebido e tal como será
parido definitivamente estará o día que haxa un ave que circule desde Madrid hasta a Coruña, hasta Vigo, hasta todas as cidades galegas. Ese día cuidadinca propaganda. Ben, hasta agora hai unha liña de alta velocidade, que eu creo que ademais que a diferencia do que pasou coa liña Sevilla, por exemplo, que de ancho europeo, eu creo que está ben que a liña galega seña de ancho ibérico, que decir, porque permite non só que veña o ave a Galicia ou ter un Albia que vai hasta Madrid ou hasta Ourense, sino que permita ademais modificar e mellorar a liña de comunicación interna, como hoxe ter un tren a Coruña-Santiago en 28 minutos, por exemplo. Que en función do que interesa a línea de alta velocidade ou de velocidade alta. Que se poden mellorar as condicións de seguridade, seguro, e eu espero que o xuiz imputa a todo o mundo que teña que imputar, condena a todo o mundo que teña que condenar e, sobre todo, que ao final saibamos o que pasou e como se pode evitar para que non volva a pasar. María Bastida. Vamos a ver, a mí... ¿Suscribes? No. Espero que no, porque me voy a preocupar. No, vamos a ver. Es el espíritu de Angrois. Yo lo que sí creo es que a estas alturas de la instrucción y del proceso, culpabilizar o responsabilizar directamente a Pepe Blanco es profundamente injusto. O sea, no tenemos datos suficientes y estamos en un periodo muy inicial. Vosotros mismos lo decís. No, yo no estoy responsabilizando a Pepe. Vosotros mismos me refiero a determinadas actitudes que se han visto en el vídeo. Después, vosotros mismos decís en la pieza, en relación con el informe, ¿no? Pues hoy hemos conocido el primer informe, efectivamente, que es lo mismo que dice él, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ataques directos, pues creo que de momento son profundamente injustos. Pero ¿por qué es tan llamativa ¿por qué coincidís tanto en este asunto, María? Es que estoy perpleja, te lo juro. O sea, nunca vi tanta coincidencia en un asunto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo siempre he defendido en esta mesa como veo yo los trámites de imputaciones, acusaciones, investigaciones y demás, y creo que esto es coherente. Estamos empezando a conocer, o sea, sabemos lo mínimo del proceso de instrucción del tren. Ahora bien, con todo esto encima de la mesa, vamos, a mí como española, como gallega y desde luego como santiaguesa, lo que nadie me va a quitar es el derecho a que sepa exactamente qué es lo que pasó y que sepa quiénes fueron los responsables y que sepa qué es lo que hay que hacer y qué decisiones hay que tomar y qué es lo que hay que implantar para que esto no vuelva a ocurrir. Esto de que queremos saber lo que pasó, yo creo que podemos empezar a no decirlo porque es algo que no tenemos todos claro. Es que para mí las hay que decirlo tantas veces algunas personas de otras fuerzas políticas se cuestionan. Claro, es que... Vamos a ver, Iván. Si queremos saber o que pasou, cal é o problema de aprobar unha comisión de investigación en Madrid ou en Galiza ou en calquera dos dous lados para poder saber o que es personas que estáis pidiendo, muchas de las personas que estáis pidiendo la comisión de investigación al Parlamento de Galicia, entendo perfectamente que a vosa confluencia está baseada en que te podes ter intereses comuns pois nunha valoración dun feito que foi enormemente grave para Galiza. Agora, eu non me creo sinceramente, Iván, que ti como galego, por exemplo, podo entender perfectamente que a argumentación que acabas de facer a fagas desde o punto de vista de militante do Partido Socialista que disciplinadamente defende unha posición de partido, pero estou seguro que a ti como galego che molesta profundamente que políticamente acabemos de comprobar que aquí se discriminou a Galiza orzamentariamente no que é máis importante, que é a cuestión da seguridade. Entendes? É dicir, isto non é unha cuestión penal, é unha cuestión de que políticamente Galiza foi discriminada nunha obra que ademais se vendeu, como decía Fernanda, como a chegada da alta velocidade de Galiza e agora nos enteramos que se aforrou. Cataluña foi discriminada cando se lle fixo ave a Barcelona e empezaron a aparecer simas por todas partes e se afundía a vía e non podían circular os trenes. Tamén foi discriminada Cataluña. Estou seguro que o ave a Cataluña reúne as condicións de seguridade e que non se aforrou unha ave a Cataluña, que se aforrou unha ave a Galiza. Non é cuestión de que se aforrara a seguridade ou non, é dicir, se de verdade, ao final, judicialmente, ou se de verdade, xa non judicialmente, se se demostra que se aforrou en seguridade, simplemente por ter un tren, se se demostra que eso foi así, evidentemente, a mí me parecerá mal. Pero que non aforrouse en seguridade porque había interese en plantexalo como un logro electoral. Se aforrou en seguridade cando se fixa a autoestrada entre Santiago e Padrón, sendo un trazado infinitamente peor que o trazado de autoestrada da Coruña a Santiago. Se aforrou en seguridade. No, hai que rematarse xa con este asunto, María. Remata rápidamente. Por seguir donde me empezaste a interrumpir, a mí lo que me sorprende es que muchas de las personas que reclaman con insistencia la creación de una comisión en el Parlamento de Galicia para este tema son las mismas que se chotearon y que incluso, en algún caso, ni siquiera asistieron a determinadas comisiones de investigación por otros asuntos, evidentemente no tan graves, pero sí de calado, que hubo en el mismo Parlamento de Galicia. En relación con la comisión de investigación que se crea o no se crea en el Parlamento español, hombre, yo creo que está suficientemente claro para todos que siempre se ha dicho que se iban a destapar todos los datos, que se iba a investigar hasta el final y que si hacía falta se crearía esa comisión. Entonces,
la mera congruencia y la mera insistencia en destacar el punto en común, el nexo del Partido Popular y el Partido Socialista por un tema que no tiene nada que ver con lo que estáis vendiendo. Fuera de las posiciones de partido, Frank, sinceramente, casi un titular. Yo muy breve. A mí no me parece mal que se plantee la creación de una comisión de investigación en el Parlamento. Me parece ridículo porque al final lo que se va a producir son las votaciones de la gente en los mismos puntos que tienen los partidos, y sinceramente como ciudadano prefiero que investigue el juez, porque ahí la gente está obligada a depurar sus responsabilidades y a decir la verdad, y que si una vez a partir de la resolución judicial se ve que hay culpables políticos, pues obviamente ahí sí que es cuando habrá que entrar a debatir. Lo que no tiene ni demasiado sentido es hacer una comisión de una comisión de una comisión sin que quede nada claro. Bueno, pues vamos a avanzar otro peldaño en el relato de la actualidad con otra de las protagonistas sin duda de la jornada. Lo lleva siendo desde hace tiempo, supongo que a su pesar, y teniendo en cuenta además que no la vemos comparecer ante los medios de comunicación desde el pasado 28 de febrero. Estamos hablando de Paula Prado, la portavoz de la formación conservadora, la segunda persona en el Grupo Popular en el Parlamento gallego que hoy ha recibido una nueva mala noticia, porque la jueza Pilar de Lara ha decidido investigar también a su marido. Nos va a contar los detalles Paloma Ferro. Adelante, Paloma. Buenas noches. El marido de Paula Prado podría haber utilizado su relación matrimonial para obtener beneficios para sus negocios. Eso es lo que está investigando la jueza que instruye la operación Pokémon. Pilar de Lara basa sus sospechas en informes y escuchas. Estos apuntan a que el marido de la portavoz del PPDG, que trabaja como agente comercial de varias empresas textiles, usó la influencia de su esposa para vender material a organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Vocation. También se habría valido de la influencia de otros concejales como Ángel Luis Espadas, Adrián Varela o Albino Vázquez. Para hacer estos negocios, el marido de Paula Prado ocultaba su nombre y se valía de intermediarios, facturando por medio de terceras personas. La jueza considera que podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias y falsedad documental, aunque advierte también la jueza de que se trata de indicios que necesitan ser corroborados. Por eso ha solicitado al marido de Prado, a los ayuntamientos de Santiago y Vocation y a varias empresas las facturas correspondientes a los años 2011 y 2012. Entre esas empresas investigadas está Aquagest, una vieja conocida ya de la operación Pokémon. Fernanda. Ese auto que hoy se hacía público esta tarde, en torno a las 8 de la tarde, la propia Paula Prado emitía un comunicado. ¿Con qué contenido, Paloma? Pues se trata de un comunicado de 12 puntos en el que Paula Prado niega que intercediese por la actividad profesional de su marido. Asegura que nunca realizó ningún pedido a las empresas de su cónyuge usando sus responsabilidades públicas y que nunca votó a favor de que se les solicitase a esas empresas material de ningún tipo. Añade que su marido ha recibido encargos de instituciones públicas gobernadas por diferentes partidos políticos, no solo del Partido Popular, y puntualiza que fue proveedor de la Xunta durante el gobierno bipartito, pero no en mandatos del PP. Aprovecha además Paula Prado para aclarar, dice, otras dudas que hayan podido surgir en la opinión pública durante las últimas semanas. Recuerda que en el marco de la operación Pokémon fue llamada a declarar solo en condición de testigo. Niega que alterase el precio de contratos públicos, tal y como recoge el sumario de la operación, y asegura que siempre ha desempeñado sus cargos públicos dentro de la estricta legalidad. Fernanda. De Paula Prado, de la portavoz del Partido Popular, que yo no sé, María Bastida, si tiene que seguir siéndolo o ha llegado la hora de empezar a pensar que a lo mejor al propio partido le conviene su relevo. A ver, yo aquí Esto es un cargo de libre designación, la portavocía. Bueno, es un cargo que se decide con. Bueno, pero quiero decir que no es un cargo electo como, el hecho de que sea diputada. Quiero decir, Sí, ya tiene un problema el Partido Popular con Paula Prado como portavoz, independientemente de lo que suceda con la peripecia judicial. Vamos a ver, yo aquí me tengo que remitir a las palabras de Pedro Puy, que a su vez se remitió al secretario general. Es decir, de momento, ¿que yo qué opino? Pues un poco lo que acabo de decir de Pepe Blanco, es decir, estamos, mientras no vea hechos, que esto ya te lo he contestado 20.000 veces, es que Fernanda, cada día hay una cosa en tantos nueva. contextos, Entonces, sobre la cosa como ya nueva, me he explotado sobre tantos, la cosa nueva. Vamos a ver, es que yo hasta que vea hechos, es que, bueno, ya en este caso ya ni te cuento. Hay una filtración de unos indicios que necesitan ser corroborados, vamos. O sea, si he defendido que una persona que está imputada hasta que sea juzgada no tiene que tomarse ningún tipo de actuación, en el caso de Paula Prado, personalmente, que no está ni imputada, y ya no digamos aquí que estamos hablando de una relación colateral y donde hay indicios que pueden significar una cosa a la contraria o la derivada tercera, es decir, ¿qué es realmente la noticia? ¿Cuál es la noticia que puede dañar a Paula Prado? Que
está viendo si hay algún tipo de conexión. Es que bueno, pero esta es la última noticia en relación con Paula Prado. Podemos hacer la lista. Yo creo que esto le causa un problema a Paula Prado personalmente, y es más, y lo voy a decir sin ningún tipo de problema y a riesgo de que corríais todos. Personalmente me da pena, porque que a una persona, por el mero hecho de figurar en política, le pase esto a su pareja, ponte en el hipotético supuesto, y espero que es real, que no haya nada y que sea una relación absolutamente normal. Es justo que pase lo que ha pasado hoy a bombo y platillo, que hay unos indicios que pueden significar... Claro, es que este señor habrá trabajado con 55.000 empresas, unas públicas y otras privadas, y muy probablemente con Aquagest, y muy probablemente... Pero es que esta familia, porque en Santiago todos nos conocemos, llevan 20 años dedicados al negocio textil, y evidentemente durante 20 años han trabajado con 250.000 empresas. Bueno, ¿no? Pues, Fran, yo no sé si crees tú que al margen de la peripecia judicial, insisto, porque no nos olvidemos que Paula Prado no está imputada en la operación Pokémon de momento. Está imputada básicamente porque si no también le supondría a la jueza perder el caso. También es conveniente, efectivamente, es una forada que perdería la competencia del Tú sabes juzgado. Que mi postura con la actitud de la jueza es bastante crítica y a tenor Pero en el caso de Paula Prado, y ya hablo sobre todo del perfil político, del cargo político de Paula Prado, tiene un problema el Partido Popular con su portavoz. Yo lo que creo es que no puede ni comparecer en rueda de prensa, que ese es el problema. No puede comparecer en rueda de prensa porque obviamente si habla igual es peor, ¿no? Porque la jueza está también atenta a todo lo que se dice sobre el caso y todas estas cuestiones y obviamente su salida ya hacia el Parlamento ya fue una situación rocambolesca, porque hay que recordar que fue parte del pacto para la sucesión de Conderroa para que no hubiera follones dentro del grupo municipal del Partido Popular en Santiago, y ya se produjo pues en unas condiciones que tampoco digamos que eran las mejores para llegar a un puesto donde se supone que hay que tener otras virtudes y otras cuestiones. A mí lo que me preocupa en este caso concreto es una de las cosas que se repiten más a lo largo del sumario, ¿no? Que todo está basado en rumores y díxomes que aparecen a lo largo. Hay varios folios de anónimos denunciando situaciones, algunas absolutamente disparatadas, otras que atañen a cuestiones de índole personal y terceras que no se sostienen de ninguna manera y que están incluidas dentro de los 70 y pico mil folios que se han hecho públicos ya, dándoles carácter de validez absoluta cuando no se ha podido demostrar. Entonces, yo insisto, como imputado o imputada en este caso que está, tiene todo el derecho del mundo a defenderse y a justificarlo. Y no está imputada, Paula Prado. Bueno, pero cuando acabe estándolo, porque la semana... No, hombre, es de cajón, quiero decir, o sea, la semana que viene se levanta el secreto de sumario sobre los 20.000 y pico folios que faltan. Noticia de Francisco Espiñeira, vamos a hacer previsiblemente, es lo que tiene previsto la jueza, lo que les ha comunicado a las partes. Y ahí está el asunto de Paula Prado. Y ahí es donde viene el tomate de Paula Prado y de un municipio de la comarca ferrolana. Cuyo nombre no vamos a desvelar. Por si acaso finalmente no se produce, pero que sí que evidentemente que la gente que ha visto esas piezas, porque están a disposición de los abogados de las partes para poder consultarlas, ya saben lo que se pone. Y hay tomate. Hay tomate. Bueno, pues ahora se escuchó, pero simplemente recordar una cosa. 28 de febrero, la última vez que Paula Prado compareció ante los medios de comunicación. Por eso yo insistía en los problemas políticos que esto representa para el Partido Popular, que no puede poner a su portavoz a hablar de los asuntos que forman parte de la actualidad. Aquel día... Una cosa muy breve. Casi mejor, porque total para darle todos los días el mismo palo a la oposición, casi mejor que esté callar. A ver, pues vamos a escuchar lo que decía ese 28 de febrero Paula Prado. Non vou facer ningunha valoración sobre conversacións privadas. Mire, Ángel Currás está facendo unha labor importantísima nun contexto moi complicado. Creo que o Concello de Santiago está, neste momento está garantida a gobernabilidade, se teñen aprobado os orzamentos cada ano e se está traballando polos intereses dos cidadáns. Eso é o que nos debe de importar a todos. Bueno, no tiene muy buena cara Paula Prado desde hace unos días. Estas eran sus últimas declaraciones públicas como portavoz del Partido Popular. Es cierto que ha intervenido en el Parlamento gallego, lógicamente como diputada del grupo mayoritario que es, pero era la última vez, el 28 de febrero, que hablaba de los asuntos que conciernen a la formación en la que milita. No ha recibido tampoco un apoyo absolutamente cerrado y expreso de sus jefes. Se han medido de alguna manera. El más efusivo ha sido en las últimas horas Alfonso Rueda. Pedro Puig se subió al carro de Rueda. Vamos a recordarlo. Efectivamente, por iso que agradecelle especialmente que unha situación dura, difícil e incómoda pois siga desenvolvendo o seu labor, e iso non quere decir, porque o fixo dende o principio, que sempre manifestou a súa plena disponibilidade a que respecto das súas encomendas
públicas e o partido decidir con 20, e estou seguro que en calquer caso, fose cal fose a decisión que se adoptase, non poñería ningún inconveniente. Por agora está facendo o seu labor e creo que está facendo nunhas circunstancias difíciles dun xeito especialmente salientable. Non vou a moverme nin unha coma do que dixo o secretario xeral, que ademais comparto, quero decir que non teño nada que dicir porque está moi ben dito o que dixo o secretario xeral. Bueno, hay que contextualizar ambas declaraciones que se producían antes de que se hiciera público este nuevo auto de la jueza Pilar de Lara. El propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en la última vez que fue preguntado por el particular, evitaba pronunciar el nombre de Paula Prado. Nos recuerda a otro juego parecido de otra persona, creo que se llamaba Luis Bárcenas. Vamos a ver. Suiza interpelou a esa persona a que vostede alude e a persoas que non están imputadas na operación Pokémon, das persoas aludidas nese sumario. Esta persona non está imputada. Declaración da persona interesada, cales son as respostas da persoa interesada, que non coñecemos cal é a resposta da persona aludida. Que hai que facer ca persona aludida, Rubén? Se fora xornalista pasaría a bomba, porque estaría acercando de tal maneira ata que só lle quedara a opción de decir pois unha rapaza morena que teña aquí no grupo. É dicir, o hecho de estrategia comunicativa e non decir o nome me parece bastante curioso. Tamén me parece curioso que María chame o matrimonio relación colateral, que é unha cousa, unha novedade absoluta. Se separación de bienes. Claro, é dicir, unha relación colateral, que curioso que esa colateralidade funciona en este tipo de cousas sempre moi ben, non? Que algunhas veces teñen... Mulleres que son albaceas, testaferros que son homes, é dicir, toda esa cultura que hai na clase política de que ao final pois o ámbito familiar esconde moitas realidades, non? Sobre todo máis que política na clase empresarial, non? E logo esta cuestión que os partidos políticos teríamos que ter por lo menos unha vara de medir, é dicir, o que non pode ser que o que aquí non ten, pois digamos, ningún predio porque non hai unha imputación, en Andalucía, cando a Suiza Alaya di que vai a investigar e o filtra a un medio de comunicación, o portavoz do Partido Popular en Andalucía non só lle falta facer unha festa e contratar os gaiteiros ou a vertiente andaluza. Quer dicir, o que non pode ser é que se aquí decimos que hai unha especie de precaución porque non está imputada, pois logo non aproveitemos eso para cuestións o que está facendo esta Suiza en Andalucía, que o que fai é dicir que vai a investigar, anuncialo en prensa e logo mellor nin siquiera se produce a investigación, non? É unha cousa absolutamente curiosa, non? Aquí eu creo que temos que poñer unha vara de medir unificada, é dicir, porque senón o que estaremos facendo sistemáticamente utilizando como arma arrosadiza algo que é bastante preocupante, porque non é a cuestión da corrupción xa en sí, é que a cuestión de como se contrata, de cales son os contratos públicos de todas as empresas que acaban contratando en a xeración de patrimonio público, de recursos públicos que afectan o día a día da xente, non? Eu creo que aí bastante curiosidade. Brevedade, bueno, por favor. Eu coincido plenamente co que estaba dicindo Rubén agora, non? E eu teño dito tamén moitas veces da necesidade de que ou ben se regule por lei ou ben haxa un gran acordo entre partidos políticos para poñer a liña roxa, non? O Partido Socialista acordou aí pouco en Pero Paula Prado tiene que dejar de ser la portavoz del PP, ahora vas a decir, esto es un asunto interno del Partido Popular. Ademais diso, eu creo que o PP, se eu fora asesor do Partido Popular, que non se me pasa pola cabeza, pero se o fora, diría que sí. Bueno, para el tema da Engros, a lo mejor pode ser diría que sí, pero xa non polas cuestións da súa imputación ou non, que eu creo que ten que dimitir efectivamente cando se lle abra xuicio oral se lle chega a abrir, non? Pero, e aí sí que pediré a súa dimisión, pero sí que creo que mediáticamente e desde o punto de vista comunicativo ao Partido Popular lle xera un problema. Primeiro, porque ten unha portavoz escondida no armario, que non saca nunca e que non pode sacar, porque no primeiro momento no que saia a luz pasa isto, que os xornalistas evidentemente preguntan pola súa situación porque non dá explicacións tampouco ela previamente. Se ao mellor un día se dedicara a reunirse cos xornalistas e a explicar todo o que pasou, pois ao mellor despois podería falar do Partido Popular. Pero como nin hai vontade pola súa parte de explicar aos xornalistas o que pasa, nin tampouco hai outro tipo de explicacións, evidentemente o PP ten un problema de comunicación, e iso é evidente, non? A ver, irán 30 segundos, porque eso xa o contestei aquí unha vez. É dicir, esta señora foi a declarar, Paula Prado, foi a declarar ao xulgado como testemunha, non como imputado. Eso quere dicir que esa declaración que fixo todavía non a coñecemos. Está baixo secreto. E estaba obligada a decir la verdad. Efectivamente, é baixo secreto sumarial. Se Paula dá esas explicacións, Paula xa explicou por activa e por pasiva que deu explicacións de todo eso que apareceu en prensa no xulgado, e que no seu momento poderá
O dixo Paula, o dixo o presidente, o dixeron todos. A ver, o modelo americano, si ti todos os días te sentas cos xornalistas e falas cos xornalistas, chegará un momento no que terás todo explicado. Paula neste momento non o pode poderás falar de outras cousas. Non o pode contar. A ver, Xavier, pode decir. Os xornalistas normalmente interesanos a verdade. Por eso. Pois a verdade é o que está no xulgado. Como di el, ten que dicir a verdade. En consecuencia, non pode revelarlo. A ver, Xavier, para rematar. A min o corpo o que me pide casi é, primeiramente, solidarizarme aquí con María Bastida por ter que defender en diversos programas o que é realmente difícil de defender neste caso. No, pero non digo por Paula Prado a nivel persoal, digo porque aquí o que se está preguntando é se políticamente o Partido Popular ten un problema. Ni siquiera estamos falando de que judicialmente, pois, como vai derivar, digamos, diferentes procesos abertos, pero é evidente que o Partido Popular, con Paula Prado de portavoz, ten un problema político. É evidente que Paula Prado non lle queda outra saída que dimitir. A Feijóo e a Rueda terán que en algún momento dar o paso de facerlle dimitir. Pois, vamos a ver, nun Partido Popular no Concello de Santiago só tedes a 7 concelleiros imputados de 11. Con Paula Prado, con estas acusacións, nun contexto no que en Valencia, en Baleares, a Pokémon, Bárcenas e demais, vamos a ver, María, eu creo que o que está quedando en evidencia é que isto non son casos aislados de corrupción no Partido Popular, e que eu creo que tedes que facer bom mirar porque o Partido Popular é unha forma corrupta hoxe en día de facer política. Entón, tedes que mirar exactamente como pasa no noso partido. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque enseguida vamos a hablar de un aniversario y de los aledaños del aniversario. Quiero decirle, señoría... perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor.